Ya. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Bien, bien, profesor. Ustedes son los que son parte de los que están en cuarentena, Profesor. Sí, profesor. ¿sí? Nosotros somos positivos, profesor. Ah, ¿son positivos ustedes? Sí, profesor. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo están? Bien, profesor. Ya, perfecto. Qué bueno. Profesor, Cuéntame. yo Tomás Morales, estoy con Gacitúa y Valdés. Joaquín Gacitúa y Benjamín Valdés. Ya, perfecto. Perfecto. Oye, y esto, o sea, falta el que se conecte el curso en el fondo ahora, en estos momentos. Sí, profesor, pero en todas las clases no se han conectado porque creo que no tienen computadores para conectarse. Hay algunos que No, ¿en están serio? en Salinas, si no me Sí, equivoco. profesor. Y Al hay menos todas las uno. clases de hoy hemos sido solo nosotros. Los No les puedo creer, ¿en Laura serio? Oye, Estuardo, pero Arias Sí, profesor. casi todos los cursos han tenido, yo he tenido clase con todos los cursos. O Es que sea, la segunda creo que en compañía, estudio tienen todo, me parece. creo que la segunda compañía está en conjunto con la primera. Y bueno, la segunda compañía fue la más La más damnificada, afectada. sí lo sé. Sí. Y los demás, no sé si tienen la posibilidad de conectarse, la verdad. Me Sí, imagino que no, porque porque no se conectó. yo sé que hay muchos cadetes de primer año, muchos reclutas que no tienen el computador porque simplemente no les ha llegado nomás. Entonces no. Pero miren, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Escuchen bien. Esta clase va a quedar grabada y después uno de ustedes me cobra, digamos, la clase, ¿ya? Cosa que después todos sus compañeros, digamos, de curso del primero DAGA puedan ver, digamos, la clase. ¿Les parece? Sí, profesor. ¿Ya? Entonces me la cobran Sí, sí, después, profesor. ¿ya? Sí, Porque si ustedes me dicen que esto es así y si nos ponemos a esperar, estaríamos hasta mañana esperando al curso. No, profesor, no creo que se conecten, la verdad. Así han sido todas las clases. Ya. Entonces, después, uno de ustedes, por favor, me cobra esta grabación, ¿ya? Me cobra esta grabación y para que quede disponible para el curso, para que se pongan al día, ¿ya? Porque yo no puedo volver a hacer la misma clase, no sé, por la otra semana, porque algunos no están. Entonces, o sea, y el resto simplemente porque no tienen conexión, no tienen computador. Sí, profesor, no hay problema. Nosotros nos encargamos de pasarle la información a Por favor, nuestro facultad. me cobran entonces la clase. Oye, necesito saber entonces quiénes están presentes, po. Arias, profesor. ¿Ya? Estuardo, ¿Ya? Morales, ¿Ya? Valdés y Gacitúa. Valdés y Gacitúa. O sea, el resto no es que esté en cuarentena, sino que no tienen simplemente computador o algo así. Ambas. Hay algunos que están en Salinas y ellos no sé en qué situación están. Ah, ya. O sea, algunos en cuarentena. No, Y, lo- no le podríamos decir y- quién es profesor porque nosotros ya llevamos como una semana acá y no Y no sabemos tienen nada contacto con de... el mundo en el fondo, Sí, claro. profesor. Sí, profesor. Entiendo, entiendo. O sea, algunos serían cuarentena y otros sin computador nomás. Sí, profesor. Claro. sí, No, pero eso ha profesor, creo pasado, que ¿ah? están en Eso ha conjunto pasado en todo primer año. Así que no. con la primera compañía, si no me equivoco. Ah, por eso que algunos estaban teniendo. Yo le hice clase al primero bote y caché que tenían como Sí, profesor, como con estaban dos en cursos. conjunto, lo mezclaron. Perfecto, ahora entiendo todo. Ya, niños. Entonces, ¿saben qué? Hagamos la clase que tenemos. Miren, entreguemos los contenidos, hagamos la clase que tenemos que hacer hoy. ¿Ya? Y luego me cobran, por favor, esta clase, la dejamos yo se la envío al correo, ya en una nube, y nada, pues. Después que el curso se ponga, lo voy a dejar, digamos, a disposición, pero por favor, alguien me lo cobra. Me dice, profesor, por favor, pídanos la grabación o por favor, entréguenos la grabación de la clase y estaríamos listos. ¿Ya? ¿Les parece?
Sí, profesor. Ya, ya, entonces empecemos nomás. Bueno, ustedes saben que al correo igual hice un correo masivo donde les mandé las presentaciones, no sé si las vieron. Sí, profesor. Al menos yo, profesor, bueno, porque en mi camarote con Valdés y Gasitúa solamente estamos con mi computador, pero yo ya descargué las presentaciones, ya las tengo Sí, guardadas y todo. sí, miren, las presentaciones, eso es para que no copien, ¿no? Porque muchos todavía se remiten a copiar lo que digo, pero lo que sale en las diapositivas, pero a mí me interesa que tomen apuntes de lo que digo realmente. Ya, pero bueno, independiente de eso, vamos a voy a comenzar, voy a compartir pantalla, eso voy a hacer. Pero un segundo, porque tengo que abrir obviamente la diapositiva. Ya. Ya. Un segundo, por favor, niños, y empezamos. Bueno, la semana pasada, ¿se acuerdan que nosotros alcanzamos a ver hasta lo que fue la geografía de Grecia? ¿Se acuerdan un poco, no? No, Profesor, profesor, yo es que entré en nosotros cuarentena estábamos en el día cuarentena, domingo profesor. y ¿Ah? Estuardo creo que no ha tenido ninguna clase. Ya, Estábamos en cuarentena, profesor. ya. Entonces, vamos a... Bueno, lo que estamos viendo, en realidad, ahora sí, ¿aparece? ¿Aparece ahora o no? Sí, Sí, profesor. profesor. Ya. A ver, quiero que pongan mucha atención. Lo que nosotros vamos a ver ahora, ¿cierto? Tiene que ver con nuestro ramo, se llama Historia de la Cultura de Occidente, en realidad. No tiene el apellido de Occidente, pero eso es lo que vamos a ver. ¿Y qué vamos a ver puntualmente? Bueno, puntualmente vamos a ver todo lo que es la historia del legado clásico, ¿no? Dejado por Occidente y en el fondo explicarnos cómo y por qué vivimos así hasta nuestros días, ¿ya? Y dentro de esta línea evolutiva nosotros tenemos que ver a las civilizaciones, ¿no? En panoramas generales. Pero si tenemos que profundizar en una primera civilización, en un primer punto de partida, eso es Grecia y Roma, la civilización greco-romana, porque esa es la cuna de nuestra civilización, en el fondo de nuestra cultura occidental, ¿ya? Para ello, entonces, vamos a dividir en dos partes, ¿ya? Esta línea de la historia de la cultura, sobre todo en el mundo antiguo. Vamos a ver una primera parte a Grecia y en una segunda parte a Roma, ¿ya? Como gestores, digamos, históricos de nuestra civilización occidental cristiana. Hasta aquí, ¿me siguen? ¿Entienden? Sí, profesor. ¿Sí? Clarito, ¿cierto? Sí, Sí, profesor. profesor. Laura, Estuardo, Sí, ¿clarito? profesor. Ya, perfecto. ¿Ya? Entonces, nosotros hemos estado hablando dimos alguna introducción de lo que era una civilización, una cultura, que son cosas que se pueden conseguir con sus compañeros después, no hay problema porque esto va a ser evaluado mucho después. Y lo que tenemos que ver hoy ya es entrar desde ya con lo que es la polis griega, ¿no? Vamos a entrar de lleno a hablar de Grecia, ya propiamente tal. Entonces, título, por favor, coloquen por ahí la polis griega. Yo necesito que por favor tomen apuntes de lo que yo digo y no aparece, por ejemplo, en la diapositiva. ¿Ya? Oye, ¿es posible que tengan la cámara encendida? Sí, profesor. No sé si la conexión vaya muy bien, pero yo puedo prender la cámara. Es que estamos los tres en casinos oficiales y cuando prendemos las cámaras a veces se cae o se corta, pero sí. Ah, ya. Bueno, si tenemos problemas en ese sentido, lo hacemos, pues. Aquí estamos los tres, profesor. No Ya. nos va muy bien, pero es como podemos mostrarnos, profesor.
Ya, sí, no se preocupen. Pero a mí me logran escuchar y ver bien, ¿o no? Sí, profesor. Sí, Ya, profesor, perfecto. estoy tratando de conectar la cámara que nunca lo he hecho. Ya, perfecto. Bueno, vamos a hablar entonces primero, título, la polis griega. ¿Saben lo que significa polis, la polis griega, en el fondo? Sí, yo recuerdo que en el colegio me enseñaron como ciudad-estado independiente. Exactamente. Sí. O sea, el concepto de polis, por favor, entiéndalo así como de dos partes, ciudad-estado, ¿ya? Ciudad-estado. Y vamos a hacer el análisis desde el punto de vista de ciudad y desde el punto de vista del Estado. Primero, entonces, análisis como la polis como ciudad, ¿no? Eh, Miren, lo primero que tenemos que decir es que, quiero que miren este mapa, por favor. ¿Les llama algo la atención aquí en las polis griegas? ¿Les llama algo la atención en estas polis griegas? ¿En cuanto a su Que está, distribución o algo? que, que está marcada, mi profesor. No, 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 algo que les llame la atención. Que la mayoría están tan cerca y, por así decirlo, como en un lugar muy específico del mapa, profesor. Miren, no, es todo lo Está, contrario. Las ciudades están muy separadas unas de otras. Algunas pueden estar medias juntas, ¿no? Pero por lo general están separadas. ¿Y eso por qué pasa? Y por favor anótelo. Pasa porque Grecia, fíjese en este mapa, Grecia, cuando hablamos de Grecia, hablamos de una región que tiene montones de cordones montañosos. Mira el mapa acá. Es como tratar de instalar una ciudad en medio eh, de la cordillera de los Andes, ¿me entiendes? Es como bien complejo, ¿no? Entonces, pasa que es muy difícil, muy difícil eh, establecer ciudades en la antigua Grecia. Muy difícil. ¿Ya? Y por eso tienen esta separación. Eso en primera cosa. Entonces, pasa que lo primero que tenemos que decir en términos de ciudad, ¿no? La ciudad entendida, ¿cierto? Como un conjunto de población que se establece, que está sentada, digamos, en construcciones, ¿ya? En construcción para vivir, para resolver sus problemas básicos, ¿cierto? Eh, las poligriegas, por lo general, no eran grandes, ¿ya? No eran grandes en extensión, eran más bien pequeñas. Uno podía encontrar polis con incluso 100, 120 habitantes, ¿no? ¿Ya? Eso es primera cosa, ¿ya? Y la polis más grande fue la polis de Atenas. Atenas fue la polis más grande porque alcanzó a tener 300.000 habitantes. Algo así como la ciudad de Valparaíso, ¿ya? Por decirlo de alguna manera, ¿ya? En cuanto a extensión. ¿Ya? Entonces, este aislamiento, bueno, la verdad las cosas es que las polis, ¿no? Bueno, las construcciones de los hogares, por ejemplo, de las casas, eran muy pequeñas por lo mismo. Como la polis no era grande, las construcciones eran pequeñas, eran más bien geométricas, calles estrechas, a veces desordenadas, ya más o menos así era la polis griega, ¿no? Un poco desordenada, con calles estrechas, con casas pequeñas, ¿ya? Y este distanciamiento que nosotros vemos acá, porque obviamente es una cuestión casi azarosa, ¿no? Casi de suerte encontrar un terreno plano, ya, ¿no es cierto?, donde construir, donde edificar una ciudad, hizo que estas polis tuvieran una economía autárquica, ¿ya? ¿Sabes lo que es economía autárquica? No, profesor, ¿a qué se refiere con autártica? Ya, economía autárquica significa, es un modelo económico, ¿cierto? Un sistema económico de subsistencia, es decir, lo que se cultiva es lo que se consume, ¿ya? Eso es economía autárquica, ¿ya?
¿Se entiende ese concepto, no? Sí, profesor. Ahora, Estoy con la escasez de tierra, ustedes deben comprender que era súper, súper difícil para los campesinos mantener los cultivos, porque a veces habían malas cosechas, habían plagas, habían sequías, ¿no? Entonces era súper complejo, ¿ya? Súper complejo tener, digamos, buenos momentos, digamos, en las cosechas. Ahora, principalmente el pueblo griego fue agricultor y también fue pescador, ya, por si acaso. ¿Ya? Ahora, en la parte central, y aquí ojo con lo que con los dos puntos que les voy a comentar ahora, en la parte central de la polis existía una plaza pública, ¿ya? Un espacio plano, llano, más o menos extenso, rectangular, una plaza pública. ¿Cómo se llamaba la plaza pública en el mundo griego? ¿Se El acuerdan? Ágora, profesor. El ágora, muy bien, el que respondió muy bien. El ágora, exactamente. ¿Ya? Y en el Ágora, esta plaza pública, ¿no? Se desarrollaban un montón de actividades, pues, actividades comerciales, ¿cierto? Venta de productos, de esclavos, actividades sociales, políticas incluso, pero principalmente de orden social y económico, ¿ya? Bueno, ese es el Ágora, ¿ya? Y otra cosa súper importante, si ustedes se fijan acá en la figura, existía una parte alta, siempre existía una parte alta porque obviamente Grecia es una zona montañosa, y esta parte alta era denominada el Acrópolis, ¿ya? En estas ciudades-estado griegas, ¿no? Denominada entonces el Acrópolis, ¿ya? Y en el Acrópolis, siempre, siempre esta parte alta, por ejemplo, esta es la Acrópolis de Atenas, ¿ah? Por si acaso. En esta parte alta, siempre se construía un templo. ¿Por qué? Porque cada polis tenía un dios protector, ¿ya? Tenía un dios protector. Entonces ahí se erigía, se construía, ¿cierto? Un templo en honor a ese dios protector. ¿Se entiende? Una especie de Sí, santuario, profesor. ¿no? ¿Ya? ¿Estamos claros hasta acá o no? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, Gracias, profesor. gracias. Ahora, si ustedes se fijan, ¿les suena esto conocido, esto de la plaza, o esto de un dios protector? A lo mejor lo pueden vincular con algo en este mundo occidental cristiano, estos dos elementos. Se parece mucho como a las construcciones que se hacen o que se hacían antiguamente, como la iglesia, el lugar excéntrico, las plazas, que son como centros de reunión social, donde se, se vende de todo. No sé si estará mal la idea. Miren, la idea de una plaza central viene de acá, viene de las polis griegas, ¿ya? ¿Cómo las bautizaron, por ejemplo, los españoles a nosotros? Las plazas de armas. ¿Conocen las plazas de armas, no? ¿Conocen las plazas de las ciudades? Sí, profesor. Ya. A ver, a nosotros la civilización occidental cristiana, quienes nos conquistan en América son los españoles, ¿ya? Los españoles, antes de ser el reino español, eran reinos cristianos musulmanes, porque los musulmanes los invadieron más o menos por 8 siglos en el mundo medieval. Pero antes de ser reinos cristianos musulmanes, constituyeron el reino visigodo, que eran reinos germanos romanos. Pero antes de ser el reino visigodo, eran la Hispania. Y la Hispania era una provincia romana. Perfecto. Y esa provincia romana, justamente, fue anexado por Roma. Y Roma abarcó, ¿cierto?, todo el mundo griego, más todo el mundo romano, entonces, o más su propio mundo, sus propias creaciones, ¿no? Entonces, a nosotros nos llega esta cultura, todo lo que yo les menciono, justamente a partir de los españoles, que fueron nuestros directos conquistadores. ¿Se entiende?
Entonces, Sí, la profesor. idea de esta asignatura es justamente que ustedes vayan recopilando, ¿no? Vayan recolectando todas estas ideas que son o del origen de nuestro legado cultural occidental. ¿Se entiende? Esa es la idea. ¿Ya? Sí, profesor. Claro, los españoles instauraron una plaza que le llamaron Plaza de Armas. ¿Por qué razón? Los que conocen las plazas, si usted va a la Plaza Victoria en Valparaíso o a la Plaza de Viña, ¿cierto? A la Plaza de Vergara, ¿cierto? En Viña, se van a dar cuenta que en el centro de las plazas siempre hay como una especie de subterráneo, hay un zócalo y arriba hay una tarima. Eso lo hacían los españoles justamente para guardar las armas en ese subterráneo y para que no se les mojaran, digamos, las armas. ¿Ya? Cuando pudieron colocar algún tipo de techumbre, ¿ya? Que prácticamente eso no pasaba. Y ahí formaban, ¿no? Cuando se acercaban las rebeliones de los indígenas. ¿Ya? ¿Se entendió el por qué el legado, no? ¿Por qué hay que hacer estas conexiones? Porque de eso se trata esta asignatura. ¿Ya? Sí, profesor. Por ejemplo, el tema de los dioses, ¿ya? Ustedes se han dado cuenta que, no sé, pues cada ciudad en Chile, o hay muchas ciudades en Chile que cuentan con un santo patrón, por ejemplo, ¿ya? San Sebastián en Yumbel, la Virgen de la Tirana en La Tirana, el interior de Iquique, no sé, pues, San Pedro para los pescadores aquí en Valparaíso, ¿cierto? Etcétera, etcétera. También es una idea, y ojo que esto se va a pulir, ¿cierto? Luego con el mundo cristiano. Ya, aquí ni siquiera hablamos de Cristo, o sea, estamos hablando de las poligriegas desde el siglo octavo, séptimo en adelante, ¿ya? Hasta que lo toman los romanos en el siglo segundo. ¿Se entiende esto? Sí, profesor. ¿Sí? Clarito, ¿no? Sí, Ya. sí, que en el fondo las poligriegas son el ejemplo que nosotros hemos adaptado a estos años. Mire, más que ejemplo, Ignacio, hay que llamarlo legado, directamente legado. ¿Ya? Porque eso es lo que estamos estudiando. El legado eh, del mundo occidental. ¿Ya? Hasta aquí estamos claros por qué una polis es ciudad. ¿Estamos claros de por qué una polis es ciudad? ¿Sí? Sí, Sí, profesor. profesor. Ahora, dice que vamos a la segunda parte, el segundo análisis de Estado. El Estado, el Estado dice acá en la diapositiva que es una unidad política independiente, ¿no? Eso es una polis. ¿Qué elemento hace que esta ciudad ahora se transforme en Estado? ¿Qué elemento hace que la polis sea una unidad política independiente? ¿A quién se le ocurre? Aquí, aquí hay cargos, profesor. Hay gente que está a cargo y gente que son los que siguen, que estaría, no sé, quizá, no sé si es lo mismo, pero tal vez me equivoque, pero la gente más abajo creo que eran los plebeyos, una cosa así. El Que, concepto de plebeyo se usa en Roma. bueno. eh, Miren, ¿qué elemento tangible incluso le da una identidad nacional al Estado? la tierra, profesor. No, no, no necesariamente la tierra. Es un requisito fundamental para que un Estado sea Estado, puntualmente. Leyes, profesor. ¿Ah? Leyes, profesor. Regirse bajo leyes. Sí, exactamente. ¿Qué es lo que quiere cambiar Chile este año? La La Constitución. Constitución. La Constitución, muy bien, eso es. La polis se transforma en una ciudad-estado porque cada polis tiene una constitución y las constituciones son todas distintas. En todos los estados, lo que distingue a los estados es su constitución, porque ese es el carnet de identidad, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? La constitución le otorga una identidad propia, la constitución nos dice quiénes somos, es como la raíz del árbol, es nuestro ADN. La constitución nos dice quiénes son chilenos, quiénes no, la nacionalidad, la ciudadanía, nuestro emblema, ¿cierto? ¿Quiénes nos van a gobernar? ¿Cómo nos van a gobernar? ¿Cuánto tiempo? Los requisitos, etcétera, etcétera. O sea, la Constitución es súper importante, es la carta fundamental de cada Estado y hace que el Estado sea propiamente tal un Estado. ¿Ya? La forma de gobierno, que es súper importante también. ¿Se entiende? Sí, profesor. ¿Ya?
Ahora, voy a dejar de compartir un poquito porque se los quiero explicar con palabras. ¿Ya? Escuchen bien. Quiero que pongan mucha atención y si pueden prender la pantalla mejor porque yo así les voy a explicar y vamos interactuando. Miren. ¿Les suena Aristóteles? Sí, profesor. Aristóteles fue un filósofo griego, ya, de la antigua Grecia, digamos, siglo V, siglo VI, siglo V antes de Cristo, ¿ya? Él escribió una obra, ¿ya? Una obra llamada La Política, ¿bien? En esta obra, Aristóteles, para mi gusto, una Biblia de la ciencia política, o sea, escribe desde lo que es el Estado hasta, no sé, hasta incluso describe las constituciones de cada polis, ¿ah? De siglo V antes de Cristo. Una de las cosas que él menciona, o que él relata, ¿cierto?, es la evolución histórica de las formas de gobierno en las polis de Grecia. ¿Ya? ¿Y qué es lo que sostiene? Sostiene lo siguiente, sostiene que, en primer lugar, todas las polis, sin excepción alguna, constituyeron monarquías. O sea, todas tuvieron un régimen de gobierno monárquico. ¿Ya? Son 3 formas de gobierno válidas que él menciona. La monarquía, dice que todas las polis en algún momento tuvieron monarquía, pero que algunas solamente pasaron a ser aristocracia, que fue la segunda forma de gobierno válida, o la evolución propiamente tal. Pero muy pocas constituyeron la tercera forma de gobierno válida, que fue la democracia. Aquí, Atenas y Esparta, ojo. ¿Se entiende esto? O sea, estas son las 3 formas de gobierno válidas. ¿Saben lo que es la monarquía? A propósito, ¿saben lo que es la monarquía? Sí, profesor. O sea, creo que sí. Bueno, primera forma de gobierno, ese es el nombre. Sí, sí. ¿Ya? Pero que está a cargo de solo una persona. Exacto. Jerárquico. Exactamente. Monarquía es una, vamos a ver las 3. La monarquía es una forma de gobierno en la cual todos los poderes del Estado recaen en una sola persona, que es llamado rey o monarca. Eso es monarquía. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, ¿qué es aristocracia? Si todas las polis, dijo Aristóteles, todas las polis fueron monarquías, pero después algunas evolucionaron a aristocracia, ¿qué será aristocracia? Es solamente la clase más... una clase tenía el control de todo, profesor. Por así decirlo, como la que estaba más arriba. No sé cómo Aristocracia decirlo. siempre se asocia a clase alta, siempre se asocia a clase alta. Aristocracia viene del griego aristoi, y aristoi significa los virtuosos, los mejores. Por lo tanto, aristocracia era el gobierno de los virtuosos, de los mejores. ¿Ya? Por lo general un grupo pequeño, ¿no? Una agrupación bastante pequeña, pero virtuosa, y eso es súper importante. ¿Ya? Y luego tenemos dice Aristóteles que muy pocas polis llegaron a constituir democracia. ¿Ya? Pero aquí hay una aclaración. ¿Qué es la democracia? ¿Saben lo que es la democracia? Vamos a hablar un poquito de democracia. ¿Qué será la democracia? Es la que todos tienen participación, se supone. ¿Qué será la democracia? ¿Será realmente una forma de gobierno la democracia? Es la distribución de los poderes del Estado, profesor, en parte iguales, se supone. ¿No? No. A ver, la forma... ¿Chile se llama democracia de Chile o se llama República de Chile? República, profesor. Ya, ¿y por qué se llama república y no democracia? Si somos Porque un país porque democrático. tenemos 3 poderes, profesor. 3 No, poderes pero del esos son Estado. los 3 poderes del Estado, son nada que ver con la democracia. Esos son los poderes del Estado, como usted menciona, pero con la democracia no. La democracia es la que todos los ciudadanos tienen participación política, ¿o no, Ya, profesor? por ahí sí. Miren, les voy a hacer la distinción. República es el verdadero nombre de la forma de gobierno.
¿Ya? La democracia como tal es un ejercicio de participación, ¿ya? De la sociedad, en donde la sociedad toma decisiones en base a una mayoría. ¿Se entiende? Sí, profesor. ¿Se entiende eso, no? Ya le decía. Sí, Sí, profesor. profesor. Sí, profesor. La democracia es un ejercicio de participación, ¿cierto?, de una sociedad, ¿ya?, con el fin de tomar una decisión, y esa decisión la toma una mayoría. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, profesor. O sea que la democracia en el fondo es un mecanismo, ¿no? Es un mecanismo ciudadano, ¿no?, para tomar alguna decisión. ¿Se acuerdan ustedes cuando estaban en el colegio y tenían que elegir al presidente de curso, por ejemplo? ¿Cómo lo hacían? De manera democrática, porque cada uno tenía su voto y el que tuviese más votos ganaba. Exacto, exacto. O sea, mano alzada, mayoría. Y ahí la mayoría tomaba una decisión y esa decisión era válida. ¿Ya? O sea, el objetivo de la democracia es justamente validar decisiones a través de la mayoría, lo que la mayoría exprese y sienta. ¿Se entiende? Sí, profesor. ¿Ya? Pero ojo que esto puede traer un problema, puede traer problemas graves, ¿no? Que los podemos ver, de hecho. El principio político dice que la democracia en el fondo hay que respetar los acuerdos que establezca la mayoría, ¿cierto? Se transforman en ley, ¿cierto? Ya, pero ¿qué pasa si nosotros, no sé, el primero Daga fuera una polis y el primero Daga, por mayoría, por ejercicio democrático, decide en un 80% de sus integrantes que todos los negros sean esclavos? ¿Qué pasa con esa decisión democrática? ¿Es válida o no? Sería democrática, pero no tendría como justificación. Sería un poco estúpida, por así decirlo. El problema, anoten ahí, el problema de la democracia es que la democracia no tiene moral. Ese es el problema. Aquí chocan dos principios, el principio de la democracia y el principio de la moral. ¿Qué era primero entonces? ¿Validar la decisión de una mayoría o aprobar leyes que sean inmorales? ¿Qué es Primero primero? deberías formar una idea que sea moral, plantear una idea que sea moral, ¿o no? No sé, pues yo les pregunto a ustedes, porque en realidad, si uno se pone a pensar, igual se han validado un montón de decisiones que no han sido, digamos, las correctas, las más indicadas, ¿no? De hecho, ya tenemos, no sé, pues, tenemos un aborto en 3 causales, que a lo mejor puede ser del agrado de muchos, o algunos de pocos. O sea, todos estos temas morales, la eutanasia, ahora, por ejemplo, ahora en las noticias, yo no sé si han visto noticias o algo, pero han existido algunos asesinatos, algunos pequeños, ¿no? Algunos niños, y se ha levantado la voz nuevamente de la pena de muerte, ¿ya? Y son temas súper complejos, porque si en el fondo estas decisiones se sometieran a plebiscito, yo le aseguro que muchas de estas normativas que no tienen asidero moral tendrían éxito. Estoy seguro de eso. Es súper complejo el tema, porque entonces estamos prevaleciendo un principio democrático, más bien político, más que uno moral y ético. ¿Se entiende? Es complejo el tema, ¿no? Sí, profesor, se entiende. Súper complejo. Bueno, eso es la democracia entonces, un mecanismo de participación, ¿ya? Mecanismo de participación, ¿ya? Luego, bueno, la forma se llama democracia. Después les voy a explicar, en las próximas diapositivas les voy a explicar por qué se llama democracia, con un evento súper puntual. Ahora, Aristóteles además sostiene que estas 3 formas de gobierno válidas se degeneran, se echan a perder de alguna manera en también 3 formas. Por ejemplo, la monarquía, ¿cuál podría ser el gobierno degenerado de la monarquía? ¿O el antigobierno de la monarquía? La tiranía. Anoten ahí. Según Aristóteles, el gobierno degenerado de la monarquía es la tiranía. ¿Cuál podría ser el de la aristocracia?
Se llama oligarquía. Oligarquía es el gobierno de unos pocos, ¿no? Un gobierno de unos pocos que velan por sus propios intereses, ¿ya? Esa es la oligarquía, ¿ya? Y finalmente, ¿en qué se puede degenerar, o cómo se llama el gobierno degenerado de la democracia? ¿Saben cómo se llama? No, profesor. Demagogia, así se llama. Eso es un insulto para cualquier político, ¿no? Que le digan demagogo. Demagogia. La demagogia es el gobierno de las promesas incumplidas. Eso es la demagogia. ¿Ya? ¿Hasta aquí estamos claros con esto de Aristóteles, o no? Sí, profesor. ¿Sí? Profesor, ¿Queda clarito? sí, profesor. Profesor, ¿podría repetir como la definición de tiranía, oligarquía y demagogia? Demagogia. 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 Ya. Tiranía es el gobierno degenerado, lo plantea así Aristóteles, ¿cierto? La tiranía también es un gobierno personal, ya un gobierno de una sola persona, pero es despótico. Despótico, violento, ya en contra de los derechos humanos, ¿cierto? Y en donde esta persona vela por sus propios intereses nomás. Eso, tiranía. La oligarquía es un gobierno de unos pocos, ¿ya? Que gobiernan bajo sus propios intereses. Pueden ser políticos, sobre todo son económicos, ¿no? Y la democracia, la demagogia es el gobierno de las promesas incumplidas. Eso es. ¿Se entendió, Laura? Sí, profesor, muchas gracias. Súper. ¿Dudas y consultas con lo que le he dicho a Aristóteles? No, profesor. Ya. Vamos a compartir pantalla entonces para continuar con la clase. Bueno. Ahora, fíjense en esto. Los griegos siempre tenían un principio. Hay una cuestión que tenían súper clara los griegos, ¿ya? Para ellos, lo primero, lo segundo, lo tercero era la polis. O sea, la polis era, pero por una cuestión casi de nacimiento, lo más importante para el griego era su polis. Los polis de repente yo llegaba a pensar que eran casi nacionalistas, ¿no? Con su propia polis, ¿ya? Entonces, lo que más cultivaban, ¿ya? Lo que más cultivaban en términos de su vida era esta responsabilidad del ciudadano libre, ¿no? En la vida cívica. La educación más importante que recibía un griego en su polis era justamente la educación cívica. ¿Se entiende esto? Esto es Sí, lo más profesor. importante, lo más importante. ¿Ya? ¿Ellos tenían libre elección en el sentido de trabajo o de formación? ¿O cómo? No, en el sentido de que antes de hacer cualquier cosa, uno tenía que pensar siempre en la grandeza, ¿no? En la grandeza, en el amor que los griegos le tenían a la polis. ¿Ya? Eso. ¿Se entiende? Sí, profesor. Ya. Eh, por eso que el Estado tenía como bien común, tenía como función el bien común, que eso está consagrado incluso en la Constitución del 80 en nuestro país, y de contribuir a perfeccionar moralmente a la persona. ¿Ya? Eso era súper importante. ¿Hasta acá estamos claros? ¿Dudas, consultas hasta acá? ¿No? ¿No al Todo bien, parecer? profesor. ¿Todo bien? Ya. Sigamos. Título entonces, Evolución Política de Atenas. Título entonces, Evolución Política de Atenas. Ya, vamos a estudiar entonces el caso ateniense. Vamos a ver dos puntos del caso de Atenas, ¿no? La evolución política, ¿ya? Y la organización, la evolución política y la organización política, ¿cierto? En la democracia ateniense, ¿ya?
Esos dos puntos son los que vamos a ver ahora, ¿ya? Bueno, en primer lugar, hay que advertir que todos los cargos políticos pertenecían a una clase. ¿Cuál creen ustedes que era la clase más poderosa en general en el mundo griego? La clase alta, profesor. ¿Ah? La clase alta, profesor. Sí, por supuesto que la clase alta. Pero, ¿qué particularidad tenía? ¿Qué riqueza tenía la clase alta? Pensando en la realidad griega. ¿Sangre pura, profesor? No, nada que tenga que ver con raza. Tierra, bro. Ya. ¿Qué podría ser? ¿El poder, profesor? ¿Ah? ¿El poder? ¿El poder de qué? ¿Qué les daba poder a esta clase alta? ¿Cuál es la fuente de la riqueza en el mundo griego? Ahí se los ¿El dije. conocimiento, profesor? No necesariamente el conocimiento. Estamos hablando de poder en concreto, de riqueza en Ser, concreto. ser propietario de, por ejemplo, los cultivos. Eso es, pues, eso es. Ser terratenientes, anoten por ahí. La clase alta, si queremos hablar de clase alta, que era muy minoritaria en el mundo griego, era la clase terrateniente. Acuérdense que lo que más escaseaba era la tierra, por lo tanto los que eran dueños de la tierra eran los más poderosos. Ellos tenían el poder. Los terratenientes tenían montones de campesinos para cultivar y los campesinos tenían que pagarle un arriendo. ¿Ya? Por lo tanto, todos estos poderes, cuando hablamos de monarquía, cuando hablamos de aristocracia, eran solamente terratenientes. ¿Ya? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profe, sí, entiendo súper bien. Ahora, la primera forma de gobierno, y pensemos un poquito lo que compartí, digamos, de Aristóteles, la primera forma de gobierno fue la monarquía, ¿no? Y en esta monarquía, este rey, ¿cierto? Además contaba con un consejo asesor, terratenientes todos, y una asamblea popular, que también era compuesta por terratenientes. Hasta ahí, ningún problema. Probablemente dentro de la historia política de Atenas ocurrió o se tuvo alguna tiranía que hizo tambalear la monarquía y derivó a que se construyese, ¿no?, una nueva forma de gobierno que fue llamada aristocracia. A todo esto, ¿qué forma de gobierno dice Aristóteles que es la mejor para gobernar? ¿Cuál se le ocurre a ustedes? ¿La aristocracia, profesor? Sí, la aristocracia, exactamente. Aristóteles dice que la mejor forma de gobierno es la aristocracia. ¿Ya? Eso. Muy bien. Bueno, llegamos a la aristocracia en Atenas. La aristocracia tenía un equipo gobernante, ¿cierto? Un consejo gobernante compuesto por 9 personas. Esas personas eran llamadas los arcontes. ¿Ya? Y en los arcontes tenemos un jefe religioso, un jefe militar, un jefe de gobierno y 6 secretarios de gobierno, algo así como ministros de Estado. Acá está, mire. Para que no se pierdan, acá se lo estoy señalando. ¿Ya? Algo así como ministros de Estado. Un equipo gobernante muy bien llevado, pero estamos hablando que desde ya en el siglo VII, antes de Cristo, estamos hablando siempre antes de Cristo, ya en el siglo VII comenzaron a existir problemas políticos y sociales, sobre todo de presión social, ¿ya? Casi al punto de llegar a un estallido social, ¿ya? ¿Cuál fue la razón? La razón fue que los campesinos empezaron a presionar al sistema político por las condiciones que ellos tenían frente a los terratenientes, ¿ya? ¿Por qué razón? Súper simple. Hubo una muy especial, muy particular, que fue la siguiente. Pasaba que de repente no habían buenas cosechas, producto de plagas, producto de sequías, ¿cierto? Y los campesinos no siempre podían pagar el arriendo de las tierras a los terratenientes. ¿Qué hacían los terratenientes? ¿Qué se les imagina que hacían los terratenientes con los campesinos? ¿Los vendían? Los convertían en esclavos, exactamente. ¿Ya? Existía la esclavitud por deudas.
Y un esclavo, usted comprenderá que un esclavo no es una persona, pues es un bien de consumo. Entonces, esta presión que hicieron los campesinos provocó que empezaran a surgir reformadores en Atenas. ¿Ya? Reformadores. Bien. El primer reformador, y sin duda uno de los más importantes, fue Dracón. Si usted se fija ahí, del año 621 a.C., fines del siglo VII, ¿cierto? Y Dracón lo que hace, esto es súper importante, va a codificar el derecho consuetudinario. ¿Ya? ¿Sabe lo que es el derecho consuetudinario? Derecho No, consuetudinario, profesor. el derecho no escrito, el derecho que se transmite de manera oral, a través de la vía oral. ¿Ya? ¿Se entiende? Ahora, ¿es importante codificar el derecho? ¿Es importante escribir el derecho, no? Sí, profesor, yo creo que Por sí. supuesto. Para Eso da que... una condición de igualdad, po. Porque si el Sí. derecho, imagínese el derecho hablado, uno lo, lo acomoda para el interés personal, po, obviamente. Y el derecho eran los terratenientes los dueños del derecho en el fondo. ¿Se entiende? Entonces Dracón lo que hace es codificar este derecho consuetudinario, este derecho a través de la vía oral, entonces lo establece de manera escrita. Esto dio obviamente una gran, no igualdad, ¿no? Pero por lo menos igualdad en condiciones o transparencia en lo que eran las leyes, eran las normas. Este fue fue súper importante. ¿Ya? Luego aparece Solón, ya como vemos 564, llegando a la mitad, ¿cierto?, del siglo VI antes de Cristo. Él reforma toda la constitución ateniense, ¿ya? Y aquí algunas de las obras, ¿no? Tienen que ver con, por fin, dijeron los campesinos, ¿no? Eliminar esta esclavitud por deudas, ¿ya? Aquí Solón elimina la esclavitud por deudas, sobre todo los campesinos y de todas las personas, ¿ya? Va a dividir a la sociedad en la timocracia, ¿no? Esta división por clases sociales, ¿no? Y va a crear dos instituciones del Estado que las vamos a comentar en un momento más, ¿ya? Ahora, hasta aquí estamos claros, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas, consultas Sí, hasta acá? hasta el momento no tengo dudas, profesor. Existió un reformador que en realidad era parte de los arcontes, ¿ah? Pero él lo que hizo fue sacar a todos los arcontes del poder y quedarse con el poder. Y se le llamó la tiranía de Pisístrato, ¿ya? ¿Por qué? Porque quedó solo como un rey en el poder. Entonces se le llamó la tiranía de Pisístrato. Pero fíjese que esta fue una tiranía bien particular, ¿ya? Porque fue una tiranía bien popular, ¿no? Él, además de continuar con la obra de Solón, tomó medidas bastante populares. Por ejemplo, permitir que los campesinos pudieran ingresar al teatro, ¿ya? El teatro, hasta fines del siglo VI, destinado solamente para... eh, estaba destinado solamente para los terratenientes, para la clase alta. Bueno, él lo abrió para todos, además de proteger las artes y embellecer la ciudad de Atenas. ¿Ya? Fue súper importante. Bueno, hay un montón de obras, pero estas fueron las más importantes, ¿no? ¿Hasta acá me siguen? ¿Sí? Y finalmente, ya entrando a principios del siglo V, tenemos a Clístenes, un gran reformador. Con él se consolida la obra de Solón, se consolida también la democracia, ¿ya? Y lo que él instaura, algo muy doloroso para el mundo griego, ¿cierto? Fue el ostracismo. Ostracismo igual a exilio. Fíjense que a los griegos, yo creo que preferían morir antes de que se les aplicara el ostracismo, porque era una deshonra su vida. O sea, un griego que pasara a otra polis era un extranjero, o sea, era casi un ciudadano de segunda clase, ¿ah? Que incluso tenía ciertos derechos
que no le tenían, no estaban permitidos, que los vamos a ver la próxima semana, por cierto. ¿Hasta aquí estamos claros con Atenas o no? Y esta pequeña evolución política. Profe, ¿cómo fue que apareció la tiranía Lo que pasa es en que este caso? Pisístrato era un arconte, ¿ya? Y se le llamó tiranía a Pisístrato porque él al final dejó fuera del poder a sus compañeros de trabajo, por decirlo así, a su equipo gobernante, y queda solo con el poder. Por eso se le llama tiranía a la de Pisístrato, porque él queda solo con el poder. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, profesor. Ya. ¿Dudas, consultas? ¿Hasta acá? ¿No? ¿Todo clarito? No, profesor, hasta el momento no tengo dudas. Bien. Vamos entonces, y esto es lo último, con esto vamos a terminar la clase de hoy. Organización Política de Atenas. Título entonces, Organización Política de Atenas. ¿Ya? Ahora, la Organización Política de Atenas lo vamos a dividir en las tres partes, justamente los tres poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Ya? Así lo vamos a dividir, ¿ya? Pero vamos a partir por el legislativo porque acá se encuentra la institución democrática por excelencia del mundo ateniense. Y esa institución se llama la Eclesía o Asamblea Popular. Esta, por favor, destacado y subrayado porque es la más importante. ¿Y por qué es la más importante? Porque es la Asamblea Popular, es la que toma las decisiones, es decir, es la que aprueba o rechaza las leyes. Por lo tanto, ellos deciden qué se permite y se prohíbe en la ciudad, ¿cierto? En la polis de Atenas. Por eso que es súper, súper importante. ¿Se entiende? Ellos toman las decisiones, ellos llevan las riendas de lo que se decide en Atenas. Y por eso la decisión es la más importante. ¿Ya? ¿Estamos claros, no? ¿Sí? Sí, profesor, un poquito más lento, profesor, por favor, para ir tomando apunte de lo que dice, por favor. Ah, sí, sí, claro, claro. Bueno, si la eclesía era la que aprobaba o rechazaba las leyes, ¿qué organismo? Había que tener un organismo que las redactara, ¿no? Que las creara. Ese organismo se llamaba bulé o consejo. La bulé o consejo era la institución del poder legislativo que redacta las leyes, prepara las leyes, ¿cierto? Que la eclesía finalmente decide o rechaza. ¿Se entiende? Esta bulé o consejo fue creada justamente por Solón. ¿Ya? ¿Ya? Sí, profesor. Bien. Eh, Y finalmente tenemos la Pritanía. La Pritanía, que pertenecía al poder legislativo, mira, era una institución que tenía muchas funciones, pero en este ejercicio legal, la Pritanía era una especie de secretaría general que presentaba las leyes que la bulé redactaba y las presentaba a la eclesía. Ellos llevaban el procedimiento de la votación de la ley. ¿Se entiende? Ellos llevaban entonces el procedimiento de la votación de las leyes. ¿Ya? ¿Se entiende esto, niño, o no? Sí, profesor. Ya, perfecto.
Vamos con el poder ejecutivo entonces ahora. A ver, partí con el poder legislativo porque obviamente es el que tiene mayor importancia, ¿cierto? Mayor poder. El poder ejecutivo solamente cumple con funciones de Estado, ¿ya? Funciones de ejecución, ¿cierto? De muchos organismos del Estado, ¿ya? Existían todavía los arcontes, ¿no? Un jefe religioso, un jefe de gobierno, un jefe militar, pero absolutamente nominales, no estaban por sobre la eclesía, no estaban por sobre la bulé, ¿ya? Hay que decir que el poder legislativo siempre fue más importante, ¿ya? Siempre fue muy, muy importante, ¿ya? Pero había una institución, había un cargo súper importante. Este sí era importante en el poder ejecutivo, que eran los estrategas, ¿ya? Los estrategas, como dice acá la diapositiva, eran encargados de dirigir el ejército de la flota. Pero más allá de eso, los estrategas eran nombrados por la eclesía. Entonces, quien fuera estratega era una persona muy importante, de mucho prestigio social en Atenas. ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, el gran ejemplo en Atenas fue Pericles, ¿no? Pericles fue, yo creo que el máximo gobernante, digamos, el máximo estratega en Atenas, ¿ya? Por casi 15 años, ¿no? Un hombre destacado, con un tremendo prestigio, etcétera, etcétera, ¿ya? Lo veremos en algún momento. Y bueno, había algunas magistraturas secundarias, ¿no? Muy, muy, muy pequeñas, que tienen que ver con ejecución, la policía, las vías de comunicación, las prisiones, los mercados, etcétera, etcétera, ¿ya? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Profesor, ¿quién era Arcontes? Arconte era el nombre que recibía este grupo aristocrático, ¿no? Durante el periodo de la aristocracia. ¿Se acuerda? ¿Que lo habíamos hablado? ¿Se acuerda? Mire, conservaron el nombre nomás, Laura. ¿Ya? Lo Ah, pone aquí, verdad, ¿no? sí. ¿Se acuerdan? Sí, ahora sí. Y finalmente vamos al Poder Judicial. El Poder Judicial tenía tres instituciones, ¿no? La Elieya, ¿cierto? El Areópago y los Efetas, ¿ya? La Elieya era una especie de juzgado, ¿no? De conjuntos de abogados que tenían que defender los intereses de la eclesía, de los miembros de la eclesía, de los ciudadanos de la eclesía, ¿ya? Ciudadano. Profesor, ¿podría repetir eso, por favor, lo último que Sí, dijo? sí. Que la Elieya, en el fondo, este conjunto de abogados, ¿cierto? Representaba los derechos de los ciudadanos, ¿no? Aquellos que pertenecían a la eclesía, a la Asamblea Popular. ¿Ya? Gracias, profesor. ¿Ya? Después tenemos el Areópago. El Areópago, que estaba compuesto por exarcontes, se encargaban de juzgar los delitos de homicidios voluntarios. ¿Sabe cuáles son los delitos voluntarios? ¿Sabe cuáles son los delitos voluntarios, los homicidios voluntarios? Los Como asesinatos con robar, intención. Asesinatos con intención. Esos son los homicidios voluntarios. No, la verdad, profesor, no sé. Homicidio voluntario es asesinato con intención. ¿Ya? Y Pero finalmente los... ¿Mm? ¿a quiénes se les cobraba, por así decir, ese homicidio? ¿Cómo a quiénes se les cobraba? No entiendo la pregunta. O sea, juzgar los delitos de homicidios voluntarios, Eran ¿a qué jueces, se refiere con, pero a qué se refiere con voluntarios? que ellos lo hacían con intención. Asesinatos con intención. O sea, yo quiero matar a Pepito y lo mato. Eso es mi intención. Eso es un homicidio voluntario. ¿Se entiende? Sí, profesor. Y los efetas estaban encargados de juzgar los homicidios involuntarios. ¿Ya?
¿Cuáles serían los homicidios involuntarios? Los asesinatos por accidente. Exactamente. Exactamente. Si usted va por la calle y va manejando y de repente se le cruza una persona y usted lo atropella y lo mata, usted no tuvo la intención, ¿no? El dolo, la intención de matar a esa persona. Lo asesina, pero no tuvo la intención. Eso es un homicidio involuntario. Eso se tiene que investigar siempre, ¿ya? Por si acaso. ¿Hasta acá alguna consulta, alguna duda? No, profesor. Vimos Se hartas metió a la cosas hoy día. clase Menares, profesor. Sí, me di cuenta. Me acuerdo de ella, porque se estaba quedando dormida la clase anterior. No, broma. Algo así. Vimos hartas cosas hoy día, ¿no? Sí, vimos hartas cosas. Ya, voy a dejar de compartir pantalla. ¿Dudas, consultas hasta acá? ¿De todo lo que hemos visto? ¿No? ¿Ninguna? ¿Ninguna duda, consulta? No, profesor. Yo personalmente no tengo dudas. Ninguna duda. Acá nadie, profesor. Ya, súper bien. Laura, Ignacio, No, profesor, solo quería saber si cuántas clases tuvieron, porque esta es mi primera clase, porque llevo mucho tiempo aislada. ya. ¿Y cuál es su problema puntual? O sea, la materia que no sé qué han pasado antes, porque tuve mi computadora hace poco, Mire, y no, hemos quería saber cuántas clases tuvieron antes. solamente una, así que no se preocupe. La idea es que los que no han tenido clases conmigo se pongan al día, en algún momento traten de revisar los mismos Power, ¿ya? Y los apuntes después se los consiguen en otro momento, ¿ya? La primera clase, hablamos del concepto de historia, del concepto de civilización y cultura, vimos muchas cosas de cómo se originaba la civilización occidental cristiana, así que de momento no se preocupe, ¿ya? Eso. Ya niños, lo dejamos hasta acá, ¿les parece? Cóbrenme después la clase, ¿ah? Para mandarles la grabación. Bueno, Sí, profesor. ¿Le enviamos un email o lo hacemos cuando ya estemos presencial? mándenme un correo, ¿ya? Ya, profesor. Ya pues niños, que estén muy bien entonces, ¿ya? Me lo cobran Bueno, para que profesor, todos muchas gracias. tengan la posibilidad de ver el video cuando puedan, lógicamente, ¿ya? Sí, profesor. Sí, Ya pues, profesor. que estén muy bien entonces, cuídense mucho, Muchas ¿ya? gracias, profesor. Profesor, Estén cuídese. súper Gracias, bien, niños. profesor. Chao, chao, cuídense. Chao.